Hola. Hasta ahora este es el único lugar en el cual no pueden encontrarme, ni tampoco pueden saber lo que estoy diciendo. Han sido unos días raros. Creo que les debo una explicación sobre todo lo que está pasando. Solo les advierto. Prometo por mi vida que todo lo que digo lo digo completamente consciente, sin alteraciones en mi psique o cambios en mi vida realmente significativos. Aunque algunas partes del relato puedan sonar descabelladas, creo que tengo que contarlo. Me siento en la responsabilidad de hacerlo. Todo esto comenzó hace unos meses. No recuerdo con exactitud el día en que comenzó todo, pero sí recuerdo mucho un comercial de la televisión que tenía a mi novia perdida completamente. Era lo que pueden imaginar sobre un comercial de maquillaje, sobre el cuidado del rostro. Había una mujer voluptuosa y bella, siendo el deseo de los hombres en aquel anuncio, a la par que incitaba a cualquier mujer a ser como ella, aunque usara la clásica frase de, solo debes de ser tú misma. Siempre me han parecido curiosos los comerciales de cuidado personal, ropa, o inclusive productos del cuerpo donde hay hombres musculosos y mujeres bellas, diciendo que solo seas tú mismo. Es muy fácil decirlo cuando tu cuerpo es un sueño hecho realidad. A mí me era indiferente el comercial, pero recuerdo que mi novia estaba completamente enamorada del mismo. La música, los colores, la mujer del mismo. Parecía que sentía cierta fijación con ser como aquella mujer. No es malo sentir admiración por alguien, mucho menos si es algo que te motiva a ser mejor en algún aspecto. Y mi cabeza no notaba nada raro. Me recordaba a los comerciales de juguetes, con aquellos monstruos y héroes que uno como niño quería. Posiblemente no era la gran cosa aquellos maquillajes, y no me sorprendí cuando ella me preguntó si podía regalarle la caja de tonos de piel para su cumpleaños. Iba a ser dentro de poco, por lo que no tuve problema alguno en poder dárselo. Al menos en cuanto a que quería. Tuve que trabajar mucho para ello, y aunque al final sentía que era algo estúpido porque su maquillaje ya de por sí la hacía ver bien, no me podía imaginar la cara de sorpresa que ella pondría. Honestamente me sentía como un idiota intentando pronunciar el nombre de la marca, y no pienso hacerlo en esta grabación. Solo diré que fue agradable poder obtener la caja de tonos de piel solo diciéndole a la encargada de la tienda que quería una caja de tonos de los maquillajes maravillosos. Ella no tuvo inconveniente en dármela y me sentí muy tranquilo cuando vi que eran esos mismos. No fueron baratos, pero tampoco era para dejarse caer, aunque posiblemente no serían la gran cosa y mi novia decidiría no volverlos a usar. Eso era un pequeño deseo interno que tenía para que no decidiera comprar más de estos maquillajes caros. Cuando la fui a ver, le di el regalo envuelto en una caja roja con un moño rosado y una nota hecha por mí, con post-it. Fue algo que le causó gracia incluso diciendo que la carta la hice apenas unos minutos antes de verla. Al abrir la caja no me podía creer su rostro de incredulidad. Era como ver a una niña pequeña y me causó ternura cómo es que, tras abrirlo y ver lo que se encontraba adentro, se abalanzó hacia mí y comenzó a besarme compulsivamente. Nunca había tenido tantas marcas de besos en mi cara desde hacía mucho tiempo. No quería dejarlo únicamente en un regalo y la invité a comer, aunque ella no se veía muy entusiasmada por ello. Me dijo que entrara a su casa y la viera probarse los tonos. Accedí y ya estando adentro, vi a mi novia maquillarse. Definitivamente me alegra el no tener que hacerlo. Es un proceso que se ve tedioso y agotador. Cuando llegó la hora de probar los tonos de piel, comenzó a colocarlos con lo que parecía ser una especie de brocha. Era extraño para mí ver eso, aunque no le presté importancia, pues solo era eso, maquillaje. Cuando terminó y me mostró el resultado, parecía que su piel se veía más brillosa, sin granos ni imperfecciones. Digamos que se veía como una muñeca de porcelana. Era extraño para mí verla así. No es que no se cuidara la cara. Vaya que lo hacía. Sin embargo, para mí, era raro. Si alguna vez han tenido una pesadilla donde no se pueden mover y ven a personas con un rostro perfecto, casi idéntico a un maniquí o a una estatua, podrán entenderme. No era fea, en lo más mínimo. Era solo que me estaba dando una sensación extraña el verla directamente a los ojos de forma constante. Me era incómodo, aunque ella estaba completamente fascinada con el resultado. Era hermosa, de eso no había duda. Y yo se lo remarqué, diciéndole que se le veía espectacular, pese a estar algo confundido por dentro. Y aunque tenía miedo de que aquel sexto sentido que tienen las mujeres fuera a salir a flote y se diera cuenta de mi mentira, ella no se dejó llevar y me dio un fuerte abrazo, a la par que me agradecía por el regalo.
Y en efecto, en ese momento yo estaba conforme con su agradecimiento, puesto a que era justo lo que esperaba. Esto continuó así, sin ningún cambio ni retroceso ni avance. Ella disfrutó de su nueva gama de tonos de piel, y la usaba constantemente. Sus amigas la veían como la más bella, incluso envidiándola, y sus amigos, muchos de ellos algo cavernícolas, mantenían sus ojos en ella. No obstante, dentro de todo, yo seguía sin tragarme el maquillaje. Era, en términos simples, algo aterrador para mí. Pero, ¿qué tiene de importante todo esto? Bueno. Después de unas cuantas semanas usando ese maquillaje, comencé a darme cuenta de un cambio particular en la forma en la que ella había comenzado a comportarse. Dejando de lado el hecho de que ya no quería recibir besos en las mejillas de mi parte ni de nadie porque arruinaban su maquillaje, también era que sus expresiones se hacían cada vez más rígidas. Pienso mucho en ello cuando, tras 3 semanas de usar el maquillaje, cada vez que hablaba, no era notoria ninguna línea de expresión. Si alguna vez han visto a estos modelos con apariencia casi perfecta tratando de articular palabras, se ven raros ya de por sí al momento de intentar hablar y mantener su pulcra apariencia. Lo mismo ocurría con mi pareja, quien intentaba hablar y parecía una marioneta o inteligencia artificial. No le presté mucha atención hasta que comencé a notar más cosas extrañas en ella. Una de esas cosas fue en una ocasión que me quedé con ella a dormir. Yo me había levantado solamente para tomar un vaso de agua. No quería despertar a sus padres ni tampoco a ella, por lo que fui cauteloso. En mi taciturno paseo noté que la puerta del cuarto de mi novia estaba abierta. Yo estaba en el sillón durmiendo y mi curiosidad me mandó a buscar su cuarto. Al verlo me preocupé un poco, pensando que posiblemente ella también se había despertado, ya fuera para ir al baño o tomar un vaso de agua. Me acerqué a la cocina y tomé un vaso de cristal, y a la par que lo hacía, unos ruidos extraños se produjeron en todo el silencio de la casa. Parecían ser estruendos estomacales. No puedo decir que me daba miedo, sin embargo, dentro de la tranquilidad de la oscura noche, me causaba inquietud. Tomé y terminé mi vaso y me dispuse a volver a dormir. Para este punto ya suponía que alguien más se había despertado, y cuando regresé a donde estaba vi que era cierto. Mi novia me estaba viendo, o eso parecía, desde uno de los sillones pequeños de la sala. Sus ojos parecían fijarse en mí, sin embargo, también se postraban a la nada, como si ella fuera una muñeca. Era aterrador por donde la viese. No me sentía para nada normal con aquella mirada. Intenté hablar con ella y preguntarle si estaba bien. No recibí respuesta alguna. Su frialdad en los ojos era más y más remarcada conforme pasaba el tiempo viéndola. Era, significativamente, más aterrador para mí intentar darle un sentido a aquello. Luego, como si fuera una sorpresa, escuché su respiración. Era la misma que ella tenía cuando estaba dormida. No había ronquidos, pero me recordaba mucho a las veces que habíamos dormido juntos. Era tenue, con una elevación en la voz por en medio de su suspiro. No quería seguir viendo, sin embargo, intentar dormir sin sentir que me veía directamente con los ojos era imposible. La incomodidad acrecentaba ese sentimiento de que algo no estaba bien. Uno pensaría que eso solo fue aquella noche, que quizá fue un pequeño ataque neurológico. Sin embargo, por más que quisiera decir eso, se repitió constantemente durante una semana siguiente. Los cambios se hacían más notorios al sentir su mirada sin vida viéndome de todas partes. Aterrador, no realmente, sino incómodo. Tenía miedo de algo interno, de que fuera a hacerme algo, aunque no era del todo algo con sentido. Entonces, a raíz de todo esto, decidí comenzar a relatar lo ocurrido. No quería hacerlo en una libreta, pues quizá no sería lo suficientemente útil para explicar lo que veía. Además, cuando ella estaba normal, era de robarme cosas como libretas o ver mi computadora para ver qué hacía. No quise meterla en algo que era más personal. Unas pequeñas cintas de casete pudieron hacer la diferencia y ayudarme un poco. Solía grabarlas en lugares alejados, o al menos, cuando me encontraba en mi casa. Lugar a la que ella no iba a menudo. Y en este momento, que grabo esto, me encuentro aislado en mi casa, tratando de no hacer mucho ruido, salvo intentar hacer esta grabación. Un temor de que ella pudiera seguirme y verme con esa mirada muerta era una posibilidad. No obstante, ¿por qué era así? Varias ocasiones durante esa tercera semana que mencioné, la vi detrás de mí, mirándome con aquellos ojos muertos, con ese rostro perfecto que era inquietante. Y cuando personalmente le preguntaba si me había visto, no sabía qué responderme. Estaba menos enterada que yo de que había hecho eso.
En ese momento entendí que, si quisiera, podría seguirme a cualquier parte y ella no lo sabría. Por ende, aunque esté en la tranquilidad de mi casa, debo mantener cierta cautela al relatar esto, y evitar que, dentro de todo, ella pueda escucharme. No pido ayuda. Solo necesito comprender qué ocurre. ¿De qué se trata todo esto? Y si desgraciadamente tiene algo que ver con el maquillaje que le compré. Esta cinta la grabo porque cosas fuera de lo usual están pasando entre mi novia y yo. No son malas, no son peleas. Es solo que pareciese ser otra persona la que se mantiene sobre ella. Como mencioné en la anterior cinta, al momento que ella comenzó a ponerse ese maquillaje, los cambios se hicieron notorios. No había mucho más que decir. Ella no entendía la situación y en varias ocasiones me tachó de desquiciado o que estaba loco. No la culpo en lo más mínimo, pues posiblemente yo pensaría lo mismo de mí de no ser porque lo estaba viviendo. Pero, ¿hasta qué punto una muñeca podía llegar a ser inmutable? Hace 2 semanas tuvimos una cena en la cual yo había elegido el lugar. Ella y yo solíamos turnarnos para poder elegir el lugar. Ella quiso ir antes a uno de comida china, y ahora me tocaba a mí escoger uno. Quise unas hamburguesas y ella no pudo negarse. Disfrutamos de una linda noche, reíamos y comimos sin dificultades, aunque verla directamente al rostro me ocasionaba querer ver el plato con sobras de lechuga y pan. Cada vez más era evidente que las líneas de expresión se estaban desvaneciendo. Era como ver a una muñeca perfecta. Y aunque, como en la cinta anterior, pudiera sonar a algo atractivo, me ocasionaba cierto temor el verla así. Sus expresiones ya no eran tan remarcadas y parecía ser una caricatura. Sus ojos, aunque hermosos como siempre, se estaban asemejando más y más a los ojos de la muñeca que solía vigilarme. De nueva cuenta, durante la cena, le pregunté si ella me había estado siguiendo. Ya era algo irritante para ella que yo le preguntara eso. Me dijo que era un absurdo que le cuestionara aquello. Sentía que no podía confiar en ella del todo, y que quizá estaba dudando de nuestra relación. De inmediato le corregí diciéndole que no era eso, sino que quizá ella me había seguido sin darse cuenta, y necesitaba estar seguro de que posiblemente no haya habido una equivocación, o directamente, si lo haya hecho. Mi dificultad para expresarme sobre aquello levantó aún más su tono de voz y mostró molestia. Me tachó de un desconsiderado y casi pone en riesgo nuestra relación. Los que se encontraban en restaurante, niños y adultos, todos ellos se mantuvieron en silencio. Era un escenario sumamente incómodo. No tienen ni la menor idea de lo patético que me sentía en ese momento tratando de hacerla entender del todo lo que estaba pasando. Le pedí que me disculpara, pues ni yo entendía qué clase de cosas podía hacer frente a esa realidad. Ella se disculpó por alzar la voz, aunque rápidamente le dije que era mi responsabilidad. Ella me abrazó, terminamos de cenar y nos fuimos a su casa. Esa noche, al igual que la que mencioné, cuando vi por primera vez a la muñeca, volví a dormir en su sala, y la escena, como si fuera una remembranza, se repitió. Solo que ella no estaba sentada, sino que se mantuvo de pie durante el tiempo que me veía desde la oscuridad. Su figura era indiscutible, sin embargo, su alma no se encontraba ahí. Parecía, de nueva cuenta, una muñeca. Por mera curiosidad me acerqué hacia ella. Estar bastante tiempo siendo acosado por la figura de la muñeca quitó de mí algo del temor que sentía porque aquella cosa me viera. Posiblemente, como todo, no era tan malo después de varios días. La inseguridad se iba retirando de mí, aunque, debo admitir, que un poco del temor que tenía antes se mantuvo, aunque no en la misma intensidad que antes, donde podía jurar que algo malo podía pasar. Con algo de nerviosismo me acerqué a ella, y sin miedo a lo que pudiera pasar, acerqué lentamente mi mano a su cara. Su mirada continuaba perpleja hacia la nada misma, por lo que no había nada por lo que yo me tuviera que preocupar. ¿O no? Al momento que mi mano estuvo a punto de tocar sus mejillas, lentamente sus ojos se movieron hacia la dirección en la cual se encontraba mi mano. Me percaté de esto cuando toqué su piel. La misma se sentía extraña al tacto. Ustedes saben cómo se siente la piel. No fría, no caliente, tibia, como si fuera una especie de goma, con una textura similar al cuero de una chaqueta solo que más suave. Su piel se sentía como una especie de capa firme de cerámica. Era extraño intentar tocar su mejilla. Además de la evidente mirada que me lanzó aquella muñeca. No sabía si estaba preparado para enfrentar cualquier cosa.
Instantáneamente cuando vi su mirada en mi mano, me alarmé, y todo mi cuerpo se puso tenso. La verdad me estaba sintiendo más y más incómodo, pensando que me metía en algo que no debía. Decidí dejar de lado mi idea de tocar la mejilla de aquella muñeca y me alejé, hasta dar con el sillón y de nueva cuenta acostarme, ignorando que había ahí una muñeca que me miraba directamente a mí. Sus ojos volvieron en sí a ver a la nada cuando me retiré, miré de reojo desde el sillón. Esto ya era algo extraño de por sí, y su rareza incrementó cuando tuve mi primer contacto real con la muñeca. Las noches pasaron, no varias donde dormí en su casa, pero sí donde me cuestionaba la naturaleza de esa situación. Comprendía realmente cuál era la naturaleza de esos maquillajes, o al menos, quería pensar que la causa de ese cambio en mi novia era el maquillaje. Era imposible convencerla de que los dejara de usar, puesto a que, además de ser sus favoritos indiscutibles, también eran interminables. Me sentía como un estúpido intentando lidiar con la situación y mucho más todavía comprendiendo que era imposible ver algo anormal ahí, aunque fuera el único en encontrarlo de frente. Entendí que estaba solo en esto, pues si pedía ayuda de cualquier parte, algo malo podría ocurrirme, siendo lo más sencillo que me tacharan de desquiciado o enfermo. Durante los demás días de aquellas semanas mantuve mi tranquilidad e ignoré todo tema de conversación sobre aquellos maquillajes con mi novia. Ella parecía ser indiferente de nueva cuenta a lo que habíamos hablado en aquella cena. No recordaba, o hacía que no recordaba, lo que hablamos sobre su cambio de aspecto o si me estaba persiguiendo. Era como si todo estuviera normal entre nosotros, para ella y presuntamente, para mí. De manera habitual solía dormir en su casa y de nueva cuenta, ella, en la forma de aquella muñeca de porcelana, me veía desde lejos. Volvía a intentar tocar su piel y de nueva cuenta sus ojos me veían, apresuradamente, como si ella realmente estuviera despierta. ¿Qué era lo que pasaba? Estaba a punto de descubrirlo. Internamente me cuestionaba si mi temor hacia aquella mirada muerta era fundado o infundado. Si tenía sentido que le tuviera miedo a mi novia. Ella se veía extraña, pero quizá era una nueva faceta de ella, o estaba pasando por algo en lo cual requería un apoyo. La idea que desde un inicio debía estar en mi cabeza apenas se acoplaba a lo que yo creía. No puedo decir de lleno que era listo, todo lo contrario. Parecía ser un poco más inteligente que una ameba, que ni siquiera es capaz de pensar en algo tan simple como moverse. Me cuestioné sobre si tenerle miedo o no, aunque la respuesta era obvia, pese a mi temor o la rareza de aquella situación en la que yo me encontraba. Decidí, de forma sencilla, no prestar la atención adecuada y ser indiferente al supuesto temor que me tenía encadenado. Una noche, en la cual se había repetido la escena de la última vez, decidí perderle el miedo por completo a la rareza. Miré con detenimiento, esperando a que ninguno de sus padres fuera a estar ahí. Entonces, sin preocupaciones, me acerqué a la muñeca. Su presencia ya me parecía más una costumbre curiosa que una anomalía. A unos metros de distancia, decidí volver a colocar mis dedos en las mejillas de mi novia. Sus ojos me vieron, pero daba igual. Comencé a frotar sus mejillas con mis yemas de los dedos y sentía que la cerámica, la textura de aquellas mejillas, retomaba de nueva cuenta su elasticidad, algo de la piel que sentía que la misma había perdido. Me estaba tranquilizando cuando, de la nada, algo se desprendió de la mejilla. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Lo siento, amor. Precisamente cuando recién jugueteaba con su mejilla, la misma comenzó a desprenderse, como si de una capa de pintura se tratase, recién colocada en una pared, aunque algo seca. Cuando lo hizo, algo de mucosidad que mantenía apegada a la piel se comenzó a impregnar en mi mano, a la par que la piel comenzaba a caerse. Los ojos de la muñeca se movían violentamente, a la par que las cuencas oculares desprendían lágrimas. Salían a raudales, como si esto realmente lo estuviera sintiendo. Temiendo lo peor, tomé a la muñeca desde la parte de abajo hacia arriba y la coloqué en el sillón para que se acostara. Era algo pesada, pues se sentía como cargar a un muerto. La coloqué boca arriba y moví su rostro en dirección opuesta de la mejilla, para que la misma diera hacia el techo. El trozo de piel que se había desprendido ahora parecía ser más denso y mi temor de haberla cagado se estaba acrecentando. No decidí hacer más que dejarla descansar ahí, ponerle el trozo de su piel y dormir de nueva cuenta, aunque fuera en el piso. Ya era de mañana. Mi novia al parecer se había levantado y estaba en el baño. Pude escuchar los chillidos de dolor y me apresuré para ver qué había ocurrido. Llegué al baño y le pregunté qué era lo que pasaba.
Sus padres de la misma forma lo preguntaron. Ella decía y nos instaba a alargarnos, con ese tono tajante, pues parecía ser algo que no quería que viéramos del todo, por una preocupación interna o externa. Era difícil decirlo. Me alejé de la puerta junto a sus padres y solo pudimos hacer algo. Esperar. La espera se hizo eterna y cada segundo más era como una hora en nuestra cabeza. Nos preguntábamos, en silencio, qué era lo que pasaba y por qué ella había gritado de tal forma. Era aterrador, pese a todo, que ella pudiera ahora sentir los efectos del maquillaje maravilloso. Entonces, al salir del baño y mantenerlos a la expectativa, notamos cómo se puso varias vendas en donde estaba su mejilla, sosteniendo algo que pudiera caerse. La misma tenía un poco de sangre y sus padres, alarmados, fueron a auxiliarla. Ella les dijo que despertó con un trozo de su mejilla caído y la sangre le hizo sentir mucho miedo. Me abrazó con fuerza y también a sus padres. No entendía qué era lo que había pasado. Esto, confirmando enteramente mis sospechas, de que la muñeca y ella eran dos seres distintos, activó dentro de mí un temor nunca antes visto. Me preguntaba qué era lo que ocurría, qué eran esas cosas. ¿Esos maquillajes maravillosos tenían algo más? No lo sabía a ciencia cierta. Solo comprendí que debía mantener con cuidado a mi novia, quien ahora necesitaba de nuestra ayuda. Quizás, durante toda esta historia no expliqué un detalle importante. Quizá el mayor problema que tengo al momento de hablar de esto, pero, para mi desgracia, mi novia parecía ser una adicta con sus maquillajes. Nunca se los dejaba de colocar, ni siquiera para dormir. Parecía ser una adicción completa para ella. Me causaba temor e incomodidad intentar comprenderlo. Era incómodo si además dejaban el rostro realmente sucio. ¿Qué era lo que esos maquillajes hacían para ser llamativos para ella inclusive usándolos de noche? Decidí no mencionar nada del tema posterior a ello, ya que parecía que había perdido por completo a mi novia con sus nuevos maquillajes maravillosos, que se habían vuelto algo tormentoso para mí quizá, aunque lo negara, para ella misma. Continué mi relación con ella, de manera natural, y por consecuencia, también avancé en estas cintas de video. Era aterrador imaginar que ella me perseguía, y también, que después de esto, pudiera ser aún más intrusiva su presencia en mi vida. Era una posibilidad. Posibilidad que no quería poner en juego. Ahora, contra todo pronóstico, decidí comprar una de esas cajas de tonos de piel para ver qué era lo que las mismas tenían. Eran caras, y algo escasas por su popularidad, pero tenía que intentar algo. No lo iba a colocar en mi cara, evidentemente, no obstante, colocaría un poco sobre mi mano para ver qué era lo que pasaría. Con algo de esfuerzo y trabajo, pude conseguir otra caja de tonos de piel. La encargada de la tienda me dijo que habían subido de precio, aunque eso era irrelevante para mí. Me fui con ellas, y me encerré en mi casa, temiendo porque alguien me siguiera. Mirando por todas partes y desde la ventana buscando que nadie me viera. Al encerrarme, coloqué un poco de esos tonos de piel en mi mano, no sin antes hidratar la zona con crema. Tengo entendido que así era, pues veía que mi novia hacía lo mismo. Al dejar secar la crema, coloqué un poco del maquillaje en mi mano, por la parte trasera. Al principio no parecía haber nada detrás. Sin embargo, algo comenzó a ocurrirme en la mano. La misma comenzó a sentirse sumamente liviana, a la par que se sentía fresca. No era una frescura de agua o de congelamiento, sino de una ventisca agradable. El efecto era sumamente placentero y decidí aplicarme de nueva cuenta un poco más en otra zona de la parte trasera de la palma. Cuando me di cuenta de que era sumamente confortable, entendí que, parcialmente, era peligroso tener eso en la mano. Decidí cerrar la caja, quitar la misma de mi vista lanzándola a la calle, sin importar qué ocurriera con ella, y me lavé la mano tan pronto como pude hacerlo. El maquillaje se comenzó a desprender, pero junto a ello, un poco de mi piel también lo había hecho. La sangre comenzó a surgir y la curiosidad se convirtió en temor. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba pasando? Las dudas se volvieron a hacer presentes. Esa cosa no era un simple tono de piel de maquillaje, sino que parecía adherirse a la piel de la persona. Mi miedo se hizo más notorio cuando pensé que eso podía ser capaz de hacerle algo horrible a mi novia. Esta es mi última grabación. Esto se ha ido de mis manos y mantengo el temor constante de que aquello pueda pasarle a muchas más mujeres. Tal vez no sea del todo accesible, pero fue popular aquella caja de colores de piel de los maquillajes maravillosos.
No mantengo ni sostengo que era algo magnífico, sino que siempre se mantuvo como algo indiferente hasta que vi los verdaderos efectos de los maquillajes. Los tonos de piel, como mencioné en la otra cinta, eran más que tonos de piel. Eran una especie de adherencia a la misma, y no se podían desprender tan fácilmente. Se sentía que los mismos podían diluir la piel y hacerla más frágil, para fracturas de la misma, cortes o inclusive poner la piel más sensible. No entendía en su totalidad qué era lo que ocurría y temía porque algo, dentro de todo lo posible, pudiera acabar en malos términos. Decidí que la única forma de ver realmente qué ocurría era hacer algo, ciertamente, inesperado. Tuve una cita con mi novia, como era lo usual. No era distinto a las otras ocasiones, sin embargo, afuera estaba lloviendo. Era raro para mí elegir tener una cita en un clima como ese. Mi novia se preguntaba por qué, y yo, mintiendo, le dije que era para lograr un ambiente más romántico. Ella pareció sonrojarse y sonreír un poco, aunque tampoco se solía ver aquella expresión. La cena que tuvimos fue en un lugar simple de postres. Al salir, vimos que la lluvia continuaba, y yo, con caballerosidad, tenía en mis manos un paraguas para detener la lluvia. En un momento dado, vi un charco enfrente de nosotros, y, de manera precipitada y sin pensarlo, me abalancé hacia el mismo junto a mi novia, con la excusa de que había tropezado. El agua tocó con fuerza nuestros rostros. El mío solo estaba sucio, sin embargo, el rostro de mi novia parecía estar algo intacto. Esto era insólito. Ella me preguntaba qué había pasado y por qué motivo había provocado nuestra caída. Intenté convencerla de que fue un accidente, aunque para ella era evidente que no era realmente así. Se molestó conmigo y mantuvo su noche en silencio. No me dejó afuera de su casa por cortesía, pero sí se notaba que estaba irritada. En ese instante, comprendí que, si quería enfrentar la situación de cara a cara, debía ser con la muñeca directamente. No con mi novia. Entonces, teniendo en contra todo, decidí continuar esperando. Esperando a un momento en que ella estuviera conmigo en mi casa. No eran frecuentes sus visitas a mi casa, y lo fueron menos cuando todo lo de los maquillajes maravillosos comenzó. Decidí invitarla un sábado posterior a lo ocurrido en su casa y lo del charco. Ella estaba todavía molesta por lo que había pasado, sin embargo, tuve que usar mis encantos para que ella estuviera completamente confiada en lo que lo decía. En que la amaba y todo eso, que fueron comentarios sencillos, y fáciles de mantener a flote. Ella estaba poco a poco dejando de lado su molestia conmigo y pudo sentir mayor afecto. Se quedó a dormir en mi casa, aunque fuera en mi cama, y yo, aunque no tuviera sillón, me dormí en el suelo. Faltaba poco para que yo también perdiera el conocimiento en la periferia del sueño. De repente, escuché un ruido extraño. Eran pasos. Se dirigían lentamente hacia la sala de estar, que no era más que unas cuantas sillas de plástico plegables y yo, quien se encontraba acostado en el suelo. Esos pasos se hacían más y más notorios, hasta que llegaron a la sala de estar. Entonces ahí la vi. Se había puesto de pie frente a la sala y lentamente se postró frente a mí, mirándome con aquella fría mirada. La cicatriz de la caída de su piel se mantenía ahí, aunque parecía tener grietas. Era extraño ver eso. Entonces, sabiendo que no le importaría que hiciera, me precipité hacia la cocina. Ella no me vio, continuando con su vista hacia la nada. Tomé un plato pequeño y lo llené de agua. No había nada que me importara dónde ella se encontraba, por lo que sin dudarlo, cuando me acerqué a ella, decidí lanzarle el agua en la cara. Qué estúpido de mi parte fue eso. Al momento en que lo hice, la cara de mi novia comenzó a derretirse, a la par que sus ojos quedaban cubiertos por el maquillaje y no se podía ver nada. Mientras eso ocurría, un chillido ensordecedor provenía de ella, gritando, como si le hubiera lanzado ácido. Entonces, ahí vi también cómo su cuerpo comenzaba a temblar, aunque él mismo se mantenía en su posición inmutable. De pronto, tan fácil como el agua comenzó a derretir el maquillaje, también su piel comenzó a humear y burbujear. La situación escaló a mayor nivel cuando, de pronto, su rostro se había caído, y solo restaba una cara roja, con su sangre escurriendo y sus ojos fuera de sus órbitas. Al ver ese rostro desfigurado, no pude sino sentir asco y temor a partes iguales. Era increíble la forma en la cual las cosas estaban pasando. De pronto, los brazos de mi novia se extendieron, sin embargo, la piel del brazo quedó colgando, como si la misma se hubiera vuelto rígida. Sus brazos sin la misma tenían un tono rojizo y había partes donde el hueso estaba expuesto.
El cuerpo desfigurado, sin piel, ni cabello y con sangre, comenzó a caminar de forma lenta y dolorosa hacia mí. Aterrado, busqué alguna forma para poder detener esto. Decidí lanzar más agua al cuerpo de mi novia, pensando que esa sería la única solución. Fui a la cocina y con miedo, llené el plato con más agua. El cuerpo de mi novia estaba detrás de mí y desesperado lancé el agua. La misma, al tocar la piel de mi novia, comenzó a causar que la misma comenzara a desprender un vapor misterioso. Este mismo era de un tono amarillento y parecía ser un gas. A la par que el cuerpo de mi novia se tambaleaba hacia atrás. Los gritos de ella se hacían más y más presentes. Tanto, que por un momento temí por haber hecho algo que pudiera alarmar a mis vecinos. El cuerpo de mi novia seguía cambiando de forma y era horripilante siquiera imaginar que podía ocurrir. Entonces, temiendo por mi libertad, hice algo de lo cual me arrepentiré durante toda mi vida. Quería que sus gritos se acabaran y no tuve otra opción que tomar un cuchillo y apuñalar su cuello tan fuerte como para inhabilitar sus cuerdas vocales. Los gritos continuaban, independientemente de que yo tratara de quitarle su cuello. En este momento, sentía que no había salida. Entonces, tranquilamente, decidí hacer algo. Sabía que no aliviaría el problema de los gritos, pero al menos me mantendría alejado de aquella cosa. Dirigí el cuerpo de mi novia hacia mi cuarto, donde ella estaba durmiendo. Solo faltaba un poco más. Me sentía aliviado con la posibilidad de que esto fuera la solución. Y al llegar a mi cuarto, casi muero del susto. En la cama se encontraba mi novia y lo que yo creía que era ella era una simple muñeca. Decidí no prestarle atención a ello, pues la muñeca se estaba acercando a la cama. Fue en ese momento que, cuando estuvo ahí, decidí encerrar a la muñeca con mi novia. Sentía que algo malo podía pasar, no obstante, era mi única salida. Una medida muy cobarde si me lo preguntan. Es patético de mi parte, sin embargo, ¿qué más podía hacer? Entonces, de un momento a otro, los gritos cesaron. Al estar adentro con mi novia ya no pude escuchar más alaridos. ¿Qué era lo que estaba pasando? No lo comprendía del todo, al igual que siempre. Decidí despejarme un poco y dormir. Regresé al sillón y con ello el sueño me invadió por completo. A la mañana siguiente, al momento que volví en sí y recuperaba el conocimiento, me pregunté qué pasó con mi novia. Desesperado, decidí correr hacia su habitación. Más bien, hacia la habitación en la cual ella había dormido. No fue algo sencillo asimilar lo que vi cuando me acerqué, ni tampoco el hedor tan penetrante que recubría aquella zona. Si alguna vez han tenido la desdicha de estar en un alcantarillado o también si han ido a una pescadería, notarán, o notaron un fuerte hedor a metal. Es repulsivo por donde se le quiera sentir. Pensaba que aquello solo era una burla de mi trastocada mente. Sin embargo, al instante que abrí la puerta, todas mis sospechas se fueron al suelo. No sé con exactitud de qué forma describir aquella cosa. Ni siquiera podría decir que era algo en específico. El cuerpo de mi novia se encontraba dormido en mi cama. Eso no era lo anormal. Las paredes, el suelo y el techo estaban recubiertos de una membrana similar a la piel humana. Esta misma mantenía varias burbujas sanguinolentas en el techo y los muros. Era desgarrador intentar imaginar lo repugnante que era eso a la vista de cualquiera. Puedo suponer, por lo visto, que aquella membrana que cubría todo el cuarto era consecuencia de los maquillajes. El cuerpo de mi novia estaba inmutable en la cama, la cual también estaba cubierta de esta membrana de piel. Ella, al parecer, se había fusionado con aquella monstruosidad, y su piel se estiraba por toda la habitación. Cuando intenté pasar, pisando la piel del suelo, mi novia comenzó a convulsionar. La misma, no podía gemir de dolor porque su boca estaba cerrada con la piel, y sus párpados no se abrían por lo mismo. No obstante, para mi desgracia, se movía violentamente dentro de la membrana de piel. Era algo escabroso ver a un cuerpo intentar desprenderse de su piel, pero no lograrlo por el dolor. Al instante que avancé más en mis pasos, vi como el cuerpo de mi novia trataba de levantarse, pero la piel misma se lo impedía. Su boca se hacía más y más grande, y la piel, dentro de la membrana, mostraba una boca tapada y con una oscuridad tenue. Parecía ser una persona debajo de una bolsa de plástico. Tan pronto como vi aquella escena decidí retirarme de mi cuarto, sin saber qué podría pasar después.
Ahora, en estos instantes, me mantengo grabando la cinta final. Aquí terminaría todo, o al menos, lo que puedo definir como todo. Si ella llega a morir, si yo llego a morir. Si mi casa se vuelve una masa cárnica entera por aquellos malditos maquillajes, quiero dejar estipulado que no soy responsable de nada. Tal vez de condenar a mi novia. Sin embargo, ¿qué podría haber esperado de unos maquillajes como esos? Me parece patético que intenten incriminarme por mi ingenuidad. Espero poder algún día ser perdonado por ella, a quien le debo todo mi amor y mis lamentos, de no haber sido lo suficientemente perseverante para salvarla. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.